¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más de Hablemos de Trenes aquí en el canal de Casatren de la Línea F. Hoy les traemos otro videazo referente al ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Hoy hablaremos del nuevo roster de locomotoras que ya lleva actualmente al día de hoy. Un sinfín de historias nos sorprende este roster, así que sin más preámbulos, comencemos con el video. Como siempre, vamos a comenzar con el inicio. ¿Qué es el FIT? El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec es una ferrocarrilera mexicana que es operado por el gobierno federal, que opera en el sureste y la península de México, entre los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, operando en el territorio del ferrocarril Chiapas-Mayap, después de que Genesee & Wyoming renunciara a la concesión de dicha ferrocarrilera anteriormente mencionado. Comenzó sus operaciones en 1997, después de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, donde todo el sistema ferroviario mexicano pasó a ser concesionada a empresas privadas, con excepción de la línea Z, K y FA. La Z la resguardaron por su valor estratégico para comunicar Coatzacoalcos con Salina Cruz, de costa a costa. La línea K y la FA anteriormente estuvieron bajo concesión después de que el FIT tomó control de dichas líneas antes mencionadas. Originalmente el FIT no contaba con locomotoras propias para mover los fletes, sino utilizaban locomotoras de compañías arrendadoras, como en este caso BOTX y Business Parts, y además de las locomotoras que dejaron del Chiapas-Mayap tras dejar la concesión, pero fueron reemplazadas en el año 2009 por los constantes fallos que recibían, provocando que varias de estas unidades fueran chatarra. Las locomotoras que fueron las más conocidas en el FIT son las B39-8 y B40-8, que antiguamente pertenecieron a Southern Pacific, su filial Cocton Bell, posteriormente a Union Pacific, y otras más del infame ferrocarril BC Rail. Todas estas locomotoras contaban con una historia pura y única, y en el año 2020 pararon las actividades en el FIT para comenzar con las remodelaciones del corredor interoceánico y el Tren Maya, con las vías ya existentes, y la nueva flota de locomotoras del FIT no fue la excepción. El nuevo roster del FIT sin duda alguna puede ser una de las más variadas que hay, ya que posee equipos con historias muy interesantes y también por sus detalles únicos. Para esto vamos a ordenar el roster de menor a mayor serie para que no haya problemas de trabas o confusiones a la hora de la explicación, así que vamos a comenzar. De la 1001 a la 1004 son los Bosch City Link, también llamados Starlight City Link. Es una serie llamada tren tranvía que cumple los estándares de un vehículo ferroviario y de un ferrocarril convencional. Antiguamente fueron para el tren turístico Puebla-Cholula, que fueron entregadas en el año 2015, y después de que fuese cancelado el servicio a finales del 2021, se almacenaron en el taller del tren turístico, y en 2023 la Marina adquirió los CityLink para formar parte del interoceánico. El FIT 1801 es una EMD GP10 reconstruida a partir de un cuerpo de GP9, con un motor EMD 567 de 1800 caballos de fuerza y con la característica de tener nariz alta. Originalmente debutó en el Pennsylvania Railroad como la 7121, siendo una GP9 original. Después pasó a manos de Conrail como la 7579 y reconstruida AMD GP10. Posteriormente siguió trabajando en ferrocarriles pequeños como el Raritan Center Railway, que es filial del Genesee & Wyoming, y el RC, que desconozco qué significa.
por último y no menos importante, el Pennsylvania and Southern Railway, que precisamente es esquema de pintura con el que llegó esta locomotora aquí en México para trabajar en el interoceánico. Actualmente es el FIT 1801. De la 2002 a la 2005 abarcan dos modelos, las EMD GP20 y GP38-2. Las dos unidades GP20 tienen un motor EMD 567 de 2000 caballos de fuerza y debutaron en el Great Northern siendo las 2015 y 2023. Pasaron por varias empresas como la Arizona Eastern Railway, como la 2170 y 2171 respectivamente, y debutaron en ferrocarriles Fiades de Genesee, Wyoming, con sus numeraciones 2092 y 2093 respectivamente, en el Georgia Central y en el Raritan Central Railway, donde fueron pintadas con colores rojo y negro para después ser adquiridas por el FIT. Actualmente una de ellas ya fue pintada, el FIT 2002, que antes era la 2093, mientras que la otra, la 2092, se desconoce si fue pintada o no. Las GP38-2 están equipadas con un EMD 645 con sopladores Root y de 2000 caballos de fuerza, aunque varias de ellas tienen detalles bastante únicos. El FIT 2003 tiene una historia muy interesante, ya que originalmente trabajó para Nacionales de México. Sí, así como lo escuchan, esta locomotora en sus inicios trabajó en Nacionales de México, ni más ni menos. Y qué casualidad que ahora regresa a México ahora a trabajar en el FIT. Qué cosas, ¿no? Originalmente fue la Nacionales de México 9400. Posteriormente, después de la privatización, fue vendida al Connersville and Newcastle Railway como la número 20, donde fue pintada a ese esquema de pintura que es la misma que cuando llegó a México. Anteriormente había trabajado en otras empresas como JTPX y RMX, y finalmente comprada por el FIT siendo la 2003. El FIT 2004 es la única GP38-2 en el nuevo roster del FIT que conserva su generador de vapor, o mejor conocido en México como nariz alta, ya que en sus inicios trabajó para el ferrocarril Southern Railway como la 5002, y tras la fusión con Norfolk and Western se convirtió en Norfolk Southern 5002. Más adelante trabajó para el Riverside Chemical Company o RSX y finalmente comprada por el FIT, convirtiéndola en el FIT 2004. Y por último, el FIT 2005. Se trata de una GP38AC, sí, así como se escucha, una GP38 pero de corriente alterna. Sus orígenes son canadienses, ya que anteriormente trabajó para Canadian Pacific, como la CP3018. Antes de la fusión con CPKC, esta locomotora lleva detalles únicos que se diferencia a cualquier otra GP38, como las luces en la nariz y la campana arriba de los tableros. De la 3002 a la 3004 son sus hermanas mayores, las GP40-2LW y GP40-2. Estas locomotoras utilizan el mismo motor 645 pero turboalimentado de 16 cilindros y de 3000 caballos de fuerza. Dos de las GP40-2LW son de origen canadiense, ya que debutaron anteriormente en Canadian National, como las 9529 y la 9582 respectivamente. Ambas trabajaron en empresas distintas, como la 9529 en Progress Rail Service y la 9528 en Taylor Rail Group, hasta que fueron vendidas al Aberdeen Carolina and Western Railway, aún conservando sus numeraciones que llevaban desde Canadian National. Fueron repintadas a un esquema de pintura con los colores verde olivo, con blanco y con líneas rojas. Un dato interesante que casi se me olvida mencionar es que todas las GP40-2LW que consiguió el FIT carecen de freno dinámico. Nada más eso, ahora continuamos. Y como lo estarás imaginando, fueron compradas por el FIT. Actualmente solo una de las dos fueron repintadas como el FIT 3002 y se desconoce aún de la otra locomotora. Lamentablemente para el FIT 3003 y 3004 no pude rastrear su pasado e historia, así que si alguien sabe algo referente a estas locos, me lo comentan para fijarlo. Se los agradecería bastante.
La 3005 y la 3006 son las EMD F59 PHI. Estas son las primeras locomotoras diseñadas para pasajeros que funcionan en México. Utilizan el motor EMD 710 G3A de 3000 caballos de fuerza. Estas locomotoras, al igual que la GP38AC y las GP40-2LW, son de origen canadiense, ya que debutaron en el ferrocarril conmutador GO Transit. La 3005 y la 3006 anteriormente portaban los números 520 y 522 respectivamente en GO Transit. Después fueron vendidas al SRB Railway Road como la 18520 y 18522 respectivamente, donde por un tiempo Metrolink las estuvo arrendando para sus servicios de pasajeros, y finalmente adquiridas por el FIT, siendo actualmente la 3005 y 3006 respectivamente. De la 3007 a la 3014 es una leyenda de los trenes de alta velocidad. Se tratan de los HST Intercity 125, mejor conocido como High Speed Train. Son los trenes de alta velocidad de origen británicos, que comenzaron sus servicios en 1976. Utilizan motores MTU, que son la división de Rolls-Royce. Varias de estas locomotoras y equipos rodante fueron utilizados en el Great Western Railway, donde fueron adquiridas por el FIT. El FIT 3015 se trata de una de las máquinas más extrañas que el FIT va a tener o ha tenido. Provisionalmente fue llamado como la rarita, o también como SLPX Rebuild. Se trata de una locomotora que fue reconstruido a base de piezas de otras locomotoras, como un radiador de una SD70M, el freno dinámico como el de una GP38-2, y lo más interesante, la cabina muy singular, cosa que fue un objeto de debate, y su motor parece ser que se tratase de los MTU que habíamos mencionado en los HST. Al día de hoy no se sabe aún con certeza el nombre verdadero del modelo, pero en sí esperemos que con el tiempo lo sabremos. De la 4001 a la 4009 se tratan de las EMD SD70 MAC. Estas locomotoras, que fueron antiguamente de BNSF, ahora llegan al FIT con su motor EMD 710 de 4000 caballos de fuerza, y los modelos posteriores llegaron hasta 4300 caballos. Son similares a las SE70M, pero con la diferencia de poseer corriente alterna en vez de directa, compitiendo con las AC4400CW de General Electric. A diferencia de su versión DC, las MAC tienen la configuración de luces abajo, mientras que las M arriba de los tableros, haciéndolas un poco más fácil de distinguir, y también por sus números de serie. Otra diferencia. El FIT 4444 y 4454 se tratan de dos locomotoras Dash 944CW o C449W, como los fueron asignadas en General Electric y en otras ferrocarrileras. Estas locomotoras fueron parte del roster de BNSF, pero en el año 2021 la misma BNSF fue retirando varias de estas locomotoras y vendiéndolas a cuenta a General Electric por locomotoras Geo y Tier 4. Y KCS, antes de la fusión con CPKC, adquirió 50 de estas locomotoras que fueron de BNSF para entrar al roster de KCS como la serie 4400. Pero con la llegada de CPKC al poder, las Dash 9 fueron almacenadas hasta que algunas fueron retiradas y vendiéndolas a Norfolk Southern para sus reconstrucciones a AC44C6M. CPKC mantuvo de ellas para su uso en trenes de trabajo. Y por último y no menos importante, dos de ellas vendidas al FIT, siendo las KCS 4444 y 4454. Lamentablemente no hay información exacta de cuándo van a estar en servicio ya en el FIT. Y finalmente llegamos a las locomotoras con el que iniciaron toda esta revolución en el FIT. Y esto es el inicio del fin. Las series 4300, 4400 y 4600 son las que dieron el paso a la revolución del FIT, las EMD SD70M.
Estas locomotoras, al igual que las Mack, tienen el motor MD710 de 4000 caballos de fuerza y de corriente directa. Todas las unidades fueron parte del roster de la gigantesca Union Pacific, al igual que las P-48 que tuvieron anteriormente. Conservan todavía sus numeraciones originales cuando debutaron en UP. La más famosa es el FIT 4378, que es la que inició con todo este gran cambio en su roster. Y un dato curioso, y es que esta misma 4378 tuve la fortuna de grabarlo en Apizaco, Tlaxcala, cuando fue lo de la convención número 23, y que de pura casualidad me tocó grabarlo en un tren de Ferrosur ordinario México-Tierra Blanca, donde venían 3 de estas locomotoras, entre ellas la 4378. ¿Quién diría que me tocase ver la primera locomotora con el que inició toda esta revolución en el FIT? Impresionante. Una mención honorífica antes de acabar con el roster son las EMD F59 PHI, que son similares a las F59 PH, pero esta vez de 3200 caballos y con el mismo motor 710 G3A. Estas máquinas originalmente debutaron en el ferrocarril conmutador Metrolink, pero debido a las regulaciones del estado de California, estas máquinas fueron sacadas del servicio y yonkeadas precisamente, hasta que algunas de estas fueron vendidas a SLPX o a Locomotora San Luis para luego ser rehabilitadas para el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Lamentablemente no hay mucha información referente a estas máquinas, ni de qué números van a tener y de cuándo van a debutar en el FIT. Solamente el tiempo lo dirá. Ya veremos si en un futuro haya más actualizaciones referentes a las PHI o a otras máquinas que lleguen al FIT. Y bueno, menes, espero que les haya gustado este video. Recuerden, suscríbanse, púchele a la campanita porque ya estamos a punto de llegar a 2000 suscriptores aquí en el canal. Se los agradecería bastante. Y bueno, nos vemos en el siguiente video de Hablemos de Trenes. Hasta la próxima, chavales.